Para empezar, quiero expresar mi alegría por ver tanto joven aquí. Voy a contaros cosas optimistas y cosas tristes también. Creo que el mundo en el que estamos hoy en día está en un punto de no retorno, en una encrucijada, y que vuestra generación se enfrenta a unas elecciones inevitables. O somos capaces, gracias a nuestra organización y nuestra movilización, de cambiar el curso del mundo, o en los años a venir, en las décadas a venir, serán años en los que volvamos a vivir cosas que pensábamos que eran del pasado, como por ejemplo dinámicas de guerra mundial o dinámicas fascistas. Estamos en un sistema hoy en día que está en una crisis muy profunda y no hay más que puentes para salir. Podemos salir hacia una guerra y hacia el fascismo, o podemos tomar la puerta de salida hacia la emancipación y el socialismo. El libro que voy a presentar ha sido para mí un libro particular, porque después de 40 años de investigación y de militancia que me han llevado a ocuparme de muchísimos debates y de temas de investigación, me hice la pregunta a mí mismo sobre qué era lo que unía todos esos temas en los que yo había estado investigando y militando. ¿Por qué me he interesado a la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Por qué he hecho investigaciones sobre la herencia colonial? ¿Por qué he tenido necesidad en un momento dado de hacerme preguntas o de investigar sobre el proceso de la prostitución? ¿Por qué he estudiado la composición del prisionera? Y es preguntándome qué es lo que une todos estos temas que he podido sintetizar mi pensamiento y mis ideas y ver un poco las conclusiones de todas estas investigaciones de lo que tenían en común. Antes de empezar con el libro, quiero deciros dos cosas. Como ha dicho el compañero, he participado o participo en una corriente de la investigación que es muy minoritaria, que dice exactamente lo contrario de lo que vuestros profesores os han dicho en vuestros estudios. El discurso dominante dentro de la academia, dentro de la investigación, considera que para llegar a la realidad no hay que mancharse las manos con la realidad, que hay que coger una cierta distancia, y le llaman a eso objetividad. Yo considero que la realidad es totalmente la contrario a esto. Para que los dominados os hablen realmente de la dominación que sufren, tienen que sentir vuestro compromiso militante. Si no, ¿por qué una mujer te hablaría de la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Por qué os daría lo que siente, lo que piensa? Es el compromiso en los combates sociales lo que permite acceder a la realidad y no lo que se suele decir normalmente. Voy a abordar 4 temas que he elegido un poco arbitrariamente entre muchos, pero no tengáis miedo a a hacer preguntas sobre cualquier otro tema. De Palestina, de otras guerras que estamos viendo ahora, de la crisis capitalista,
Pero en mi exposición he tenido que elegir 4 temas. El primer tema del cual he hablado en el libro es que me he dado cuenta que aquí en Europa, en cada país europeo, hay análisis sobre el capitalismo que se desarrollan sin jamás abordar la unión que tiene el capitalismo con el colonialismo y que se desarrollan sin hacer la unión entre el capitalismo y el racismo. Hay decenas de obras, algunas muy interesantes, pero tienen amplios muertos. Alcanzan a ver toda la realidad, sobre todo lo que yo quiero demostrar es que no podemos comprender el capitalismo sin comprender de dónde viene la acumulación primitiva, es decir, la masa de riqueza que permitió pasar del capitalismo comercial al capitalismo industrial. Y esa riqueza vino de la destrucción de las sociedades amerindias, las civilizaciones amerindias. Hay otras obras que hablan de colonialismo, pero que no hacen la unión de este con el colonialismo, con el capitalismo, perdón, y que tampoco lo unen con el racismo. Y algo aún más extraño todavía, hay obras de cientos de páginas que hablan del racismo que lo unan con el capitalismo ni con el colonialismo. Entonces, mi primera tesis, mi primera hipótesis es considerar que el capitalismo, el colonialismo y el racismo no son 3 realidades diferentes. Son facetas diferentes de un mismo proceso histórico y social. Un proceso que apareció en un momento dado de la historia humana y que hizo bifurcar la historia de la humanidad hacia lo que conocemos hoy en día, es decir, una humanidad que nunca ha sido tan inigualitaria. La historia de la humanidad puede mostrarnos atrocidades, puede mostrarnos cosas extremadamente negativas. Es por eso que el futuro nunca es una vuelta hacia el pasado. Pero la humanidad nunca ha conocido una desigualdad tan importante como la que tenemos hoy en día. Nunca la humanidad había conocido antes una dependencia y una dominación durable tan importante como la de hoy en día. Ha habido momentos en el pasado de dominación fuerte, pero eran momentos puntuales. Ahora estamos en un proceso durable donde todo el planeta está en un proceso de dependencia para que una clase social muy minoritaria, extremadamente minoritaria, saque beneficio de ello. Y para mantener ese poder necesita algunas herramientas de dominación, como la colonización, como el neocolonialismo y como otros factores de justificación de esta dominación. Entonces, ¿cómo entendemos esta realidad donde capitalismo, colonialismo y racismo son una sociedad? Hay que volver a entender qué es el capitalismo en sí. El capitalismo tiene una característica que ningún otro modo de producción anterior no ha tenido, que es que no puede funcionar más que extendiéndose. Es decir, para funcionar necesita extenderse. La ley que lo rige es la ley de la competencia y del beneficio. Y esto le lleva inevitablemente a tener que agrandarse,
hacerse más grande. Un capitalista que no se extiende desaparece, está absorbido por los capitalistas más grandes. Y de ahí se extraen todas las demás consecuencias. Una primera consecuencia es la extensión del modo de producción capitalista, apareció en principio en algunos lugares, y que desde ahí fue a colonizar territorios alrededor y cada vez más lejos de ese punto de inicio. ¿Qué quiere decir colonizar? Quiere decir destruir los modos de producción anteriores, que eran todos modos de producción colectivos, como lo hacían nuestros ancestros, es decir, propiedad colectiva comunitaria, familiar, tribal, pero no se basaban en la propiedad privada. La primera cosa que hizo el capitalismo es destruir estas economías. Y para destruirlas, destruyó las culturas y los idiomas que facilitaban o sostenían estas economías primitivas. El capitalismo solo puede extenderse destruyendo las herencias culturales, lingüísticas, éticas, morales que se han construido a lo largo de la historia. Entonces, el colonialismo, antes de aplicarse en la otra punta del planeta, se aplicó en los territorios más cercanos, imponiendo un modo de producción único, destruyendo todos los demás. El modo de producción capitalista fue en un primer momento limitado a la esfera comercial. Había gente que invertía dinero en el comercio y se enriquecía con ello. Había gente trabajadora por un salario. Había algunos que tenían sueldos de producción, los patrimonios, los vendían y se acumulaban capital con. En esta fase del capitalismo se desarrolló en muchos países del mundo. En la antigua China existía ya. También en el Magreb. Hay un gran autor del Magreb del siglo XIV que habla de este capitalismo comercial, ya en aquella época y en este lugar. Lo que ocurrió en Europa es una cosa distinta. Ese capitalismo comercial se transformó en capitalismo industrial. Se transformó cuando la producción material. Hubo que hacer unas inversiones muy grandes y no estaba disponible ese dinero, esas riquezas para invertir. Y fue la conquista de las Américas, seguido del genocidio que se hizo en estas tierras. Fue gracias a ello que se pudo acumular la riqueza que permitió esa población primitiva. No estoy diciendo nada nuevo, esto ya lo describió Marx. ¿Por qué la izquierda? ¿Por qué la gente que dice que es marxista en Europa no han escuchado lo que decía Marx? Porque este aspecto del marxismo no ha sido leído. O ha sido leído, pero no nos hemos quedado con ello. No está en el centro de nuestros análisis. Yo creo personalmente que una de las razones es que el marxismo en general es muy eurocéntrico aquí en Europa. Un marxismo que se ha desarrollado en países que no han vivido todos los daños que ha causado el colonialismo. Y también las clases dominantes han financiado estos
De hecho, como que no veían lo que pasaba. Entonces, con ese pasaje del capitalismo comercial al industrial, la estamos viviendo todavía hoy en día, las consecuencias de esto, porque al hacer esto, lo que ocurrió no fue solo que se universalizaron las relaciones capitalistas. La colonización fue, de hecho, una universalización de estas relaciones capitalistas. Si creéis que puede haber una independencia en Euskal Herria sin socialismo, os equivocáis. Porque efectivamente la universalización de las relaciones capitalistas es lo que define la colonización. Hay un indicador la propia leyes con la violencia y todos los colectivos fueron destruidos violentamente. Por ejemplo, en mi país, en Algeria, los colonizadores llegaron y exigieron un estado civil se refiere a los apellidos. Ellos en Algeria pues tenían unos apellidos que venían de la traducción tribal y familiar, y eso les daba como una colectividad. Y los colonizadores exigieron que cada persona adulta tuviese un nombre y un apellido. Y entonces la tierra de la tribu, que era algo colectivo, se tuvo que dividir en función del número de personas adultas que había en cada lugar. Y este proceso de imponer la propiedad privada se dio de manera diferente en los diferentes lugares. Esta universalización del capitalismo no quiere decir que todos los países capitalistas se hayan desarrollado de la misma manera. El mundo se unificó, o ha sido unificado, usando la violencia, pero no ha sido uniformizado. Es justamente al contrario. Han construido un mundo donde hay un centro dominante y periferias dominadas. Las periferias dominadas, a estas periferias se les ha impuesto un modo económico que no corresponde a lo que necesitan los pueblos de estos lugares, sino que corresponde a las necesidades de la economía dominante. La colonización es eso. Que Euskal Herria salga de la trayectoria colonial no es solo tener una bandera y un himno, es tener la soberanía sobre la economía, la política y demás. Entonces, venimos de este mundo que fue unificado y polarizado al mismo tiempo. Entonces, no podemos disociar capitalismo y colonialismo. Y nos falta el tercer término, que es el racismo. ¿En qué momento apareció el racismo? Si nos fijamos en las visiones idealistas no científicas del racismo, que es lo que podemos escuchar en los medios de comunicación, siempre dicen que la humanidad siempre ha sido racista, dicen que es la cara mala de la humanidad, como si hubiese una maldición con la cual estamos obligadas a convivir. Pero en realidad los que dicen estas cosas están confundiendo realidades que son muy diferentes. Confunden las formas de rechazo anteriores al capitalismo y el racismo, que fue una producción capitalista.
¿Cuáles son las formas de rechazo anteriores al capitalismo? Por un lado, tenemos la xenofobia, que es el rechazo a la gente que no conocemos. Es por eso que tiene el sufijo fobia. ¿En qué etapa de la humanidad se creó esto? Pues en una etapa donde los grupos humanos no se relacionaban mucho y no se conocían. Entonces, efectivamente, podíamos tener miedo de lo que no conocíamos, lo cual no ocurre hoy. Y el etnocentrismo es otra forma de rechazo, que es preferir lo que conoces porque te tranquiliza. El etnocentrismo tiene su base material también. Se creó en grupos humanos que no tenían mucha relación entre ellos. Pero el racismo no es solo el rechazo del otro. No es solo tener miedo del otro. El racismo es una teorización que aparece en un momento histórico preciso. El racismo es afirmar que existen razas humanas diferentes entre ellas. También es afirmar que estas razas son iniguales en capacidades, que tienen capacidades diferentes. Y en tercer lugar, afirma que las razas superiores tienen la legitimidad de explotar, civilizar las razas que se consideran inferiores. ¿En qué momento de la historia de la humanidad aparece esto? La pista más antigua que he encontrado es en 1492. ¿Qué ocurrió en este año? Dos cosas. La Reconquista, que es una colonización en realidad, porque los habitantes musulmanes de aquella época no habían venido hace 2 semanas, sino hace 8 siglos. Y también es la época de Cristóbal Colón. Es en este momento que se encuentran las primeras teorizaciones racistas. Es muy interesante leer la Carta de Toledo, que fue elaborada para eliminar a los judíos de algunos puestos de trabajo en el momento de la Reconquista. Ahí es cuando nace la primera forma de racismo. Entonces, históricamente, el racismo aparece junto con el capitalismo y el colonialismo como un discurso de justificación y de legitimación de las violencias que necesita el capitalismo o que ejerce el capitalismo para desarrollarse. No tenemos de un lado el capitalismo, de otro el racismo y de otro el colonialismo. Son una misma realidad que aparecen en la misma periodo histórico. Esto cambio. El segundo término que quiero abordar es la relación entre el capitalismo y la inmigración. Para abordar esta relación, hay que volver a la primera ley que he mencionado previamente. Es decir, el capitalismo no puede funcionar sin el resto de funcionamientos. Es decir, destruyendo las formas de vida adyacentes que tiene, porque al final son insuficientes para alimentar, ¿no?, las regiones donde hemos impuesto, ¿no?, estos métodos capitalistas. Es decir, la economía rural ya no alimenta a la población. Y me di cuenta de que, bien, que el discurso, ¿no?, las novelas en la prensa, en los discursos políticos, ¿no?, que se usaba, por ejemplo, con los bretones que llevan a París, o los de la región de Auvergne que llegaban a Lyon. Bien, pues era exactamente el mismo discurso que el que se usa a día de hoy para la gente que llega de Mali a Francia. En el libro sí que comparten unos ejemplos y se refieren a los bretones como gente que nos quiere integrar,
Los de Auvergne son muy metidos en su comunidad, ¿no? Los bretones tienen otra religión. Es decir, la característica, ¿no?, del discurso que se ve ahora en la derecha o en la extrema derecha, pues ya se usaba para hablar de la gente en regiones de lado. Y también me fijé en cuáles eran los puestos, ¿no?, que ocupan estas clases migrantes. Y pues exactamente los mismos lugares que ocupan los migrantes actuales. Los bretones estaban especializados en aquellos los peor pagados, los más peligrosos, con menos derechos. Dicho de otra forma, la inmigración comienza desde el principio del capitalismo. Y la clase obrera, de forma provocativa, podemos decir, ¿no?, es una clase migrante. La obrera es una clase migrada porque está compuesta de gente que ha dejado el campo, ¿no?, y que cuando llegan a las ciudades desplegadas se de muchas cosas. Y en un momento donde las luchas sociales les permiten, ¿no?, entrar al seno de la clase obrera, pues esta gente ahora es reemplazada por los que han llegado ahora más tarde que ella. Esto es muy importante entenderlo desde un punto de vista de estrategia política y entender cómo. La función de la clase también es muy dominante para disminuir la lucha de clases, para evitar la clase obrera quiere cambiar el sistema social, decide sobreexplotar una clase más baja para evitar esa toma de conciencia de unión de la clase. Dicho de otra forma, voy a decir una frase muy teórica, es decir, la raza, la invención de la raza, es una forma de gestionar la cuestión de clase. Por un lado está la cuestión de la raza, por otro la clase. Pues no, la burguesía jerarquiza las clases populares y las clases obreras en particular, construyendo la raza, difundiendo ciertas representaciones, imágenes, discursos que complican al proletario, a la mayoría, ¿no?, del proletariado, fijarse como a sus hermanos o hermanas de clase, ¿no? Es decir, esta gente que está viniendo de fuera la sienta como similar porque hay todas estas representaciones, ¿no? Aquí en Europa, para poner en marcha una dinámica revolucionaria, habría que descolonizar los pensamientos, las mentes. Es decir, habría que eliminar todas las representaciones, todas las imágenes que, a pesar de no quererlo, se han insertado en nuestros cerebros y pensamientos. Durante 5 siglos de esclavitud y también de colonización, ¿no? Nadie puede decir que esto no le tocó. Se puede decir, bueno, he tomado conciencia y ahora me estoy decolonizando. No, cuando alguien se decoloniza es un acto político. Es decir, no hay que hacerlo desde la culpa, es un trabajo político. Decir que esto no nos afecta cuando hemos crecido en un país que tiene esta historia colonial sería como si alguien dijese que ha crecido en una sociedad patriarcal, pero que esto no le influye, ¿no? Esto no es posible, esto no es materialista, somos el resultado de nuestras historias, de donde hemos crecido. Y no hay que hacer este planteamiento de forma moral
Simplemente hay que fijarse, ¿no?, en el trabajo político que hay que hacer hasta librarse de estas imágenes que no nos sirven para nada, además, ¿no?, que además nos impiden ver a nuestros hermanos y hermanas de clase como similares. El capitalismo en cada país se estructura no creando un único mercado de trabajo, porque si solo hubiese un único mercado de trabajo, la toma de conciencia de la explotación se daría de forma colectiva. No, por ello se crea una segmentación del mercado de trabajo, es decir, el mercado se organiza en estratos. Y así, de forma espontánea, nos damos cuenta del conjunto. Y la ideología, además, refuerza esta estratificación para que los grupos que estén en un estrato más alto, porque tienen mayor protección, mayores salarios, no vean la relación con las clases más bajas. Y esta segmentación del mercado de trabajo es posible porque hay relaciones con las colonias y las excolonias aún. Hay relaciones de dominación aún vigentes que permiten un sobrebeneficio que después se pueden distribuir ciertos billetes o dineros o beneficios a la clase obrera. Migajas. En todos los países imperialistas tenemos, por un lado, una relación con las colonias y las excolonias de dominación y también el intento de dividir la clase obrera jerarquizándola interiormente. Por eso hacer un llamamiento a la unidad de la clase obrera está bien, pero si no nos mentimos, ¿no?, a unos y a unas mismas. Es decir, no hay que pensar que la clase obrera va a estar espontáneamente unida, porque espontáneamente no está unida. El capitalismo funciona porque pone en competencia todas las fuerzas de trabajo. Y para ello transforma todas las diferencias en desigualdades. Transformamos la diferencia de edad, por ejemplo, en desigualdad. No sé si aquí en el País Vasco ocurre, pero en Francia hemos tenido una serie de leyes que han dado derechos a las personas más adultas, pero no, por ejemplo, a la gente que se incorpora al mercado laboral. En la misma empresa, ¿no?, con un mismo trabajo, alguien que tiene 25 años tiene menos derechos que alguien que tiene 40. Una diferencia de edad se convierte en desigualdad. Con el sexo lo mismo. Se transforma en desigualdad. Solo hace falta mirar cuál es el nivel salarial, ¿no?, o las calificaciones que hay con diferencias de sexo, ¿no? A las mujeres no se las trata de forma igualitaria. Y ocurre lo mismo con la inmigración. Este es un elemento, entre otros, entre todas las herramientas, ¿no?, que usa el capitalismo, que evita la conciencia de ser un grupo común. La segunda cuestión que me gustaría abordar es que nos tendríamos que replantear sobre las políticas migratorias actuales. ¿Qué está pasando en el mundo? Desde hace 3 décadas, por ejemplo. Si nos vamos más atrás que 3 décadas, el modelo principal o generalizado era de ir a buscar trabajadores, trabajadoras fuera, a los países de origen. Había misiones, ¿no?, que se iban hasta la otra punta del mundo o a otros pueblos a por trabajadores. Es decir, aquí comienzan las migraciones de masa. A día de hoy, ¿qué ocurre? El discurso se ha revertido. ¿Qué ha pasado? Bien, han ocurrido un par de cosas, ¿no?, que los clases dominantes denominan globalización.
Se utiliza este término globalización, pero hay que definirlo. La definición mayoritaria de globalización pocas veces se describe, pero siempre está presente en los medios. Y se entiende la globalización como un resultado del progreso técnico. Tras las redes sociales, las herramientas de comunicación, hay mucho intercambio a nivel mundial y el resultado es la globalización. Y esto cambia todo. Pero esto no es la globalización. La globalización son decisiones concretas que toman actores concretos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea. Son agentes que toman decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones que han tomado? Son decisiones que buscan imponer la destrucción de todos los obstáculos de la circulación financiera. Es decir, se pide o se exige de cara a los países de África o de América Latina que quiten todas las protecciones que tenían en marcha para sus economías locales. Es decir, en países donde el Estado, gracias a la movilización popular, ha protegido, por ejemplo, la producción de pequeños agrícolas, como de productores de arroz. Bien, pues ahora les impone que levanten estas protecciones. En pocos años, los pequeños productores de arroz de Mali se encuentran compitiendo con grandes productores europeos. ¿Cómo se llevan a cabo estas imposiciones? Hay dos grandes mecanismos. El primero es la deuda. Es decir, durante años hemos fomentado el endeudamiento. Por ejemplo, cualquier dictador del tercer mundo podía endeudarse y pedir préstamos enormes para construir castillos o lo que fuese. Y se otorgaban estos préstamos sin problema. Y luego también modificando, ¿no?, las condiciones del préstamo. Diciendo que, bueno, de ahora en adelante para tener un préstamo va a ser necesario lo que llaman ajustes estructurales. ¿Y qué quiere decir esto? Ajustes estructurales. Uno de los planes, lo he descrito, ¿no?, en el caso de África, que es fotocopiar, por ejemplo, en Asia, en África, en América Latina, fotocopiar o copiar las mismas dinámicas. Privatización de los servicios públicos, eliminar todas las barreras aduaneras o aranceles, dejar de financiar el apoyo a los alimentos de primera necesidad o los bienes de primera necesidad. Muchos países, para evitar revueltas populares, habían decidido pues pagar o financiar estos bienes de primera necesidad. Por ejemplo, el aceite se vendía a la mitad de precio. Y esto ahora se ha prohibido. En 10 años hemos visto un empobrecimiento inédito. Pero una vez se consigue esto, ya no hay ningún motivo de hacer venir a esa inmigración. ¿Por qué? Porque es más interesante exportar las fábricas a estos países. La globalización, por lo tanto, es un resultado de esta operación de empobrecimiento mundial. Y de forma así, al azar, ¿no?,
en el mismo periodo. En mi libro comparto los libros, las fechas de las decisiones y de estos casos. ¿Qué ocurre? ¿Qué surge en un momento concreto? El peligro de la migración. La migración de masa, como si hubiese millares y millares de africanos que quieren venir aquí, no van a abrir y tirar las puertas abajo. La tesis de los peligros culturales. Si llegan, vamos a perder nuestra cultura, nuestras lenguas. Todo esto surge en el mismo momento. ¿Y cuál es el nuevo modelo, ¿no?, de migración que se pone sobre la mesa? Es un modelo de migración completamente coherente con la globalización. En primer lugar, se cierran las fronteras. ¿Por qué? Porque antes estaban abiertas y ahora se cierran. Y las cerramos a sabiendas que el Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio a cielo abierto. ¿Por qué? Porque las empresas se han deslocalizado a esos países y hace falta mantener la obra de trabajo allá. Hay que obligarlos a quedarse, porque si no, no hay coherencia en ese proceso, ¿no? ¿Por qué vamos de un lado al otro? Bien, porque ahora no hace falta que la mano de obra se desplace, no nos hace falta que venga de allá, porque las empresas se han deslocalizado. La segunda característica dentro de esta nueva política de educación. Bien, está relacionada con el hecho de que todas las empresas no se pueden deslocalizar. Por ejemplo, cuidar de la abuela, no te vas a llevar a la abuela a Mali o a Nigeria. La abuela está aquí. Entonces, nos inventamos una nueva mano de obra. Que también están los trabajadores de Mali. Se produce entonces a la persona sin papel. Es decir, entra vuelta un truco de leyes y entonces se vuelve imposible regularizarse durante un tiempo, por lo menos. Y esto da como resultado los sin papeles. Y estos sin papeles acaban aceptando trabajo de condiciones salariales que son equivalentes a lo que tenían en sus países. Y aquí vemos claramente que las personas sin papeles son la respuesta a todas las industrias que no se pueden deslocalizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las migraciones se han dado sin papeles, ¿no? Hay un discurso del que hablo en mi obra, ¿no? Todos los jefes de Estado europeos ahora mismo te están diciendo que sí necesitan sin papeles, ¿no? Y sin embargo, luego cuando pasan a tener un trabajo pueden regularizarse, ¿no? Una persona no tiene papeles durante 15 días, durante un mes. A día de hoy, en listas de Francia, según mis últimos estudios, para quien no lo sé, son 2 años. 12 años los que se pasa una persona hasta que consigue los papeles. Esta persona se encuentra en una situación, ¿no?, jurídica que le obliga a encontrar trabajo sin papeles. Y esto no es una maldición, es una decisión política. Sabemos cuáles son las consecuencias de este tipo de decisiones políticas. Pero hay una tercera dimensión política respecto a la migración, que es aún más cínica. Antes he mencionado, ¿no?, el plan, la planificación estructural, este plan que se ha impuesto, ¿no? He mencionado la privatización de los servicios públicos. En estos planes de ajuste estructural se precisaba específicamente la educación y la sanidad.
Es decir, todos los trabajadores con estudios y no analfabetos, profesores de universidad, médicos, enfermeros, se han encontrado de la noche a la mañana en el paro, sin trabajo, y por ello se han visto obligados a volver a sus países. ¿Y dónde están ahora estos trabajadores calificados? Pues están aquí, en Francia, pero con un estatus inferior a sus colegas de trabajo. Durante la pandemia del COVID, por ejemplo, surgió masivamente la necesidad de médicos de urgencia. Y además, como eran profesionales que venían de países del sur, le costó más bien poco al Estado francés. En realidad, este modelo migratorio luego hay que volverlo creíble para el pueblo. ¿Cómo hacemos que las bases o el pueblo se lo crean, ¿no? ¿Cómo hacemos que un italiano medio diga, sí, me parecen bien estas políticas migratorias? Bien, pues aquí se vuelve la misma lógica que he mencionado previamente, ¿no? Igual que el racismo se utilizó para llevar a cabo el genocidio amerindio, ahora se ponen en marcha diferentes discursos ideológicos, como por ejemplo el de la invasión. A día de hoy, cualquier especialista que trabaja el tema de la demografía subraya que es una mentira absoluta, es decir, que no hay millones y millones de migrantes que vienen o que vendrían si las fronteras estarían abiertas. En realidad, migrar es duro. Quien llega aquí es una verdadera minoría. La mayoría de gente que migra va al pueblo de al lado. La mayoría de personas refugiadas están en países pobres. La mayoría de migración económica está en países pobres. Si nos fijamos en los porcentajes, y comparto algunas cifras en mi libro, es decir, el número de inmigrantes que llegan aquí es insignificante. Es decir, no hay ningún peligro de invasión. Y sin embargo, la extrema derecha o las pseudotelevisiones o los pseudoartículos que aparecen en el periódico nos dicen que tenemos que cambiar las políticas actuales de migración porque si no, nos van a invadir. Esta es la producción o la invención del miedo, al fin y al cabo. Esta sería una de las dimensiones. Pero para que sea aún más eficaz este procedimiento, le añadimos una dimensión cualitativa. Y esta es la idea que estas personas migrantes son tan diferentes culturalmente a nosotras y nosotros que no pueden, sin dejar sus raíces atrás. Lo interesante es ir atrás en la historia y fijarnos cómo hablábamos de los bretones entonces, porque la tesis de la distancia cultural es una invención ideológica. No hay ningún trabajo serio a día de hoy que nos lleve a la conclusión de que algunas culturas son totalmente contradictorias entre sí. Cada ser humano, sí, está marcado por su historia, por su cultura, por su lengua. Pero cuando llega a otro territorio, la vida cotidiana, ¿no? El día a día, articula también su herencia. Y los nuevos elementos culturales forman a ser parte de su ser, ¿no? La cultura migrante también se transforma. Y la cultura del territorio acogida también se transforma.
igual que lo han hecho siempre todas las culturas a lo largo de la historia. La cultura vasca no es algo fijo, inmóvil, es una historia donde diferentes experiencias que se han vivido, ¿no? Se han ido adaptando a las diferentes realidades, se ha ido transformando para poder responder a las necesidades cotidianas. Cuando la gente viene de África o de otras religiones, sí, esto quiere decir que un poco de arabización se va en la cultura vasca, va a formar parte de la dimensión vasca. La islamización también va a entrelazarse con la cultura actual, como ha ocurrido previamente dentro de la identidad vasca, que ha ido integrando, ha ido articulándose gracias a diferentes novedades que se han dado en el espacio y el territorio. La tesis de la distancia cultural no tiene sentido, pero funciona. Funciona porque crea miedo, legitima políticas que son mortíferas y nos lleva a acostumbrarnos al mal. Hace mucho tiempo, ¿no?, que cuando encendemos la tele vemos gente muriendo en el Mediterráneo. Lo mismo con el genocidio palestino. Es un genocidio que también data más allá de estos 2 últimos años, pero lo que quiero decir es que nos acostumbramos y ya no nos revolucionamos, nos levantamos por las decisiones políticas que llevan a estas muertes. Ya no nos preocupamos con el carácter mortífero del capitalismo. Esa es la situación actual en los países europeos. No ha habido grandes revoluciones o revueltas sobre la realidad que están viviendo las personas sin papeles. Sí que hay denuncias y demás, pero no ha habido una revuelta obrera que ha dicho, basta ya, esto no es normal, no podemos hacer esto seres humanos. Lo mismo con la cuestión palestina. Es verdad que en Italia la huelga general ha sido masiva, pero si no, no ha habido una sublevación masiva a medida, ¿no?, de lo que exige esta realidad. Aunque critiquemos el sistema, estamos acostumbrados, o podemos acostumbrarnos, y no hay nada más peligroso que acostumbrarse. Uno de los autores que ha resumido mejor la lógica del fascismo es Bertolt Brecht. Él nos decía que él no tenía miedo del ruido de las botas, sino el silencio de las pantuflas o las zapatillas. Eso es lo que le daba miedo. Esto nos impide movilizarnos, ¿no?, porque este silencio, la costumbre frente a las desigualdades, esto puede ser muy peligroso. Voy a daros algún mensaje de esperanza también. Si estamos aquí es porque el mundo se mueve. A escala internacional tenemos algunos momentos fuertes de cambio a nivel geoestratégico. Son cambios muy diferentes unos de otros. No hablo de un solo movimiento, sino de varios movimientos que se están dando y que están convergiendo hacia poner en duda las potencias hegemónicas hoy en día. Estoy hablando del desarrollo económico de China, que está poniendo patas arriba el mundo, a la construcción del mundo multipolar con los BRICS y también a los intentos más avanzados políticamente, como puede ser, por ejemplo, el bolivarismo en Venezuela, la resistencia de Cuba. En resumen, por primera vez desde hace más de un siglo,
Estamos en un momento a nivel internacional en el que estamos saliendo de la secuencia del retroceso. Desde los años 90, desde la destrucción de la URSS, y junto con esta destrucción se destruyeron también los equilibrios que salieron de la Segunda Guerra Mundial, es decir, se destruyó el mundo bipolar. Y esto trajo un retroceso de las clases populares, tanto en cada país concreto como a nivel internacional. Los camaradas palestinos y palestinas, por ejemplo, dicen que cuando la URSS desapareció, nosotras no admirábamos la URSS, pero cuando desapareció, tuvimos que aceptar los acuerdos de Oslo. No teníamos ninguna otra opción, sabiendo que era un impasse y que algún día tendríamos que rebelarnos contra ellos. Todo el mundo se puso a la defensiva. El movimiento independentista y demás nos obligó a dar pasos hacia atrás. Y esta es la primera vez desde entonces en la que vemos elementos que convergen para poner en entredicho la hegemonía actual. No quiere decir que hayamos ganado. Una bestia herida es más peligrosa aún. Y si miramos desde cerca lo que están haciendo los Estados Unidos a la Unión Europea, están jugando con fuego. Están multiplicando las guerras. No sé si habéis seguido lo que está ocurriendo en Venezuela ahora, pero están preparando una agresión militar contra Venezuela. Entonces, bueno, estamos ante una primera transformación. Hay una segunda transformación en los países europeos mismos, que es la emergencia de una juventud que no está marcada por estos retrocesos que hemos dado estos últimos 40 años y que está buscando algo. Hay muchos indicadores de esto, pero os voy a poner un ejemplo. El número de invitaciones que he recibido desde hace 3, 4 años ahora, y yo, bueno, me han invitado pues, a hablar con muchos jóvenes, con muchas asociaciones jóvenes, y me pregunto, ¿de dónde salen todos estos colectivos jóvenes, todas estas asociaciones con estas ambiciones revolucionarias, comunistas y demás? Es algo que no está domesticado, que es más como la iniciativa de no dar pasos atrás. Yo al principio pues me sonreía al ver a los jóvenes tan entusiastas. Me acuerdo que hace 4 años estaba en una sala rodeado de 200 jóvenes en Austria y todos llevaban la camiseta con la hoz y el martillo. Era una forma para ellos de afirmar culturalmente su ideología. Luego yo hablaba con ellos y veía que no dominaban la ideología que procesaban, pero se veía un cambio ahí, ¿no? Que hay una nueva generación que está buscando alternativas. Pero atención, buscar alternativas sin claridad política puede ir a cualquier lado, puede recuperarla el fascismo. Y también puede, por supuesto, dar lugar a una ruptura revolucionaria. Y creo que estamos en ese periodo histórico en el cual estamos en una carrera de velocidad, porque creo que el mismo análisis que tengo yo lo han hecho también las clases dominantes, no son tontas. Entonces estamos en una carrera entre una voluntad de transformación radical y de ruptura radical y de una parte de las clases dominantes que están pensando que para evitar que se produzca esta emancipación, esta ruptura, a lo mejor habría que volver al fascismo. Esto es lo que están pensando algunas fracciones de la clase dominante.
Esto es lo que yo quería decir como introducción y ahora podemos debatir. Gogoratu nahiko nuke, egoera dan, aipatu duzula gazteria alternatiben bila dabilen eta alde batetik emantzipazio da ostura hortara jo dezaken, baina bestalde ere fascismoaren alde jo dezaken. Bistakoa da, sare sozialetan oroar diskurtsoan fascisten alde edo rapideratzen dela, nola egin daiteke haustura hori orokortzeko, edo hausturaren deia hori orokortzeko, batez ere gaur egin gazteak dauden lekuetan egoteko. Hauzetatik haratago, gaztetatik haratago, presentzia hori batez ere mundu onlinean sustatu, indartu edo azaltzeko. Bueno, hasteko, bueno, tendríamos que tener en cuenta la importancia que tiene este combate. Antonio Gramsci, que es un autor marxista italiano, decía que la dominación capitalista, no se limita solo a la fuerza. Si la dominación se limita a la fuerza, la burguesía pierde. Entonces se necesita una segunda pata que haga creíble y tragable el sistema capitalista. Y eso es la ideología. La situación que tú describes sobre las redes sociales no es algo que sea una casualidad. Se puede objetivar, se puede saber exactamente en qué momento grupos muy precisos deciden hacer una campaña con el vocabulario, con el lenguaje. Ayer, hablando con camaradas, comentábamos que en el primer congreso del Frente Nacional en Francia y también en el segundo en Francia, los términos que empleaban a la hora de hablar de sus conclusiones decían que era necesario inventar un gramscismo de derechas, es decir, dar la batalla con el lenguaje. Y hicieron toda una lista de palabras que no deberían de ser empleadas y otras que querían promover. Siempre que abandonamos nuestro vocabulario de lucha y que aceptamos reemplazarlo con otro tipo de palabras, y es lo que se está haciendo ahora en las redes sociales, en realidad lo que estamos haciendo es desarmar la conciencia. Es sorprendente ver cómo hace 30 años tenían ya la lista de palabras que nos querían imponer. Por ejemplo, dicen, si conseguimos que ya no se hable de clases sociales y que se hable de identidad y de riesgo de la identidad, pues habremos ganado. Y es lo que decían, si conseguimos que el primer debate sea sobre la identidad, habremos ganado. Y sabemos que hoy en día se tomaron decisiones y que se decidió invertir en las redes sociales. En todos los países europeos, la extrema derecha siempre entre comillas, yo prefiero hablar de fascismo, estos movimientos fascistas han invertido para tener un impacto en las redes sociales
Y ese impacto es más importante que su número de militantes. Lo que querían era influenciar con su ideología un público mucho más grande que el número de militantes que puedan tener. Lo que me decías, ¿no? De cómo hacer para llegar más allá de las asociaciones y demás, este punto sobre la ideología y sobre los términos, creo que tendríamos que dar la batalla también en esos términos, ¿no? Del lenguaje. Vale. Y traductores, estando en Europa dinámica y adoptaria posible egiteko, beharrezkoa dela, eta beharrezkoa izango dela, gure burua deskolonizatzen hastea. Ordan pixkat, galdetu nahiko nioke, ze pista edo ze nondik hasi gaitezken gure burua deskolonizatzen, gaina kontutan hartuta gaudela herri zapaldu bat. Ez daukat erantzuna galdera horri. No tengo la respuesta a esa pregunta. Y si tuviese la respuesta a esta pregunta, habría escrito cómo descolonizarse en 8 pasos. Creo que lo esencial es que los grupos políticos, las asociaciones y los individuos y las individuas, pero creo que es un trabajo sobre todo colectivo, se hagan esta misma pregunta de cómo decolonizarse. Cuando nos lo preguntamos a nosotras mismas, podremos ver nuestro comportamiento, nuestras reacciones y darnos cuenta que no es algo que yo decido, sino que me ha sido impuesto a través de toda esta historia. No podemos decir que haya un solo método. Lo que tenemos que preocuparnos es que esto no sea un objetivo de trabajo en nuestros medios militantes. En Francia, por ejemplo, pero entiendo que la situación no es la misma en Euskal Herria, porque tú mismo lo has dicho, que estáis en una situación de opresión. En Francia hay una idea que dice que el Estado francés, también la izquierda está en esta idea, ¿no? Y bueno, piensan que el Estado, en su forma de organizarse, de estructurarse, y la forma en la que el simbolismo funciona, bueno, pues creen que este Estado no ha heredado nada de la colonización. Pero cuando miramos simplemente cómo funciona la policía, nos damos cuenta de cómo de grande es esa herencia colonial. Antes de la colonización, no había cuerpos de policía especiales. Había una policía para todos los habitantes del territorio. ¿Cuándo se han inventado estos cuerpos especiales de policía? Fue después de la colonización, cuando hubo necesidad de controlar a las personas migrantes de las colonias que venían en Francia y desarrollaban el movimiento independentista en sus países. Fue ahí que se inventó el primer cuerpo especial de policía, que se llamaba, en la primera que se creó, la Brigada Norteafricana. Hoy en día está la Brigada Anticriminal o Criminalidad, que está organizada totalmente aparte del resto de la policía francesa y tiene misiones específicas. Lo que hacen es intervenir en algunos barrios y en algunos lugares. No es en cualquier lugar, es en lugares donde hay una cierta población con características específicas. Otro ejemplo.
¿Qué pasó con las decenas de miles de policías franceses que estaban en Algeria antes de la independencia? Eran policías que se ocupaban de la represión contra el movimiento independentista nacionalista algeriano. Estaban muy influenciados por la extrema derecha de la época. Bueno, pues cuando Algeria se independizó, los volvieron a poner dentro de la policía y, como hablaban el árabe y el berber, los enviaron a algunos barrios específicos que eran precisamente los barrios donde estaba la migración algeriana. Esa policía que durante años fue una policía especial anti-algeriana, pues ¿cómo se iba a comportar después en Francia con los algerinos que vivían ahí? ¿Creéis que esto se pudo hacer sin que hubiese transferencias de las formas de hacer anteriores? Aquí en Euskal Herria creo que este fenómeno de transferir no funciona solo con la dimensión colonial, sino también con el fascismo, con el periodo fascista. La historia nos va dejando elementos. Entonces creo que aquí no solo opera la dimensión colonial, sino también hay que descolonizarse y desfascistarse de las herencias de la historia. Pero bueno, esto no son más que algunas pistas. Lo que hay que hacer es juntarnos y pensar qué es lo que hemos heredado de todas estas historias y ver cómo deshacernos de ello, entre todas. Voy a daros un último ejemplo, una anécdota. Hace unos años me invitaron por una asociación nacional antirracista, que es la más antigua de Francia. Es una asociación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, que venía un poco del antisemitismo y que estuvo muy implicada en el surgimiento del movimiento antirracista. Y bueno, me invitaron para dar cierre a su Congreso Nacional, lo cual fue un paso en adelante porque para ellos y ellas esto suponía aceptar los debates políticos sobre el racismo y no solo morales. Cuando terminé mi intervención, bueno, salió muy bien, todos me aplaudían y cuando pasamos las preguntas, una mujer muy vieja, tendría unos 90 años, enseguida levantó la mano y quería ser la primera en preguntar. Cuando le dieron el micro, dijo que no tenía preguntas, que solo quería darle un abrazo al señor Guamama. Y la ayudaron a bajar y darme 2 besos. Y dijo, bueno, yo la veía que estaba muy emocionada, era una persona que había consagrado su vida a ese combate. Y me dijo, ¿puedo morir tranquila? Al ver un árabe que habla también francés, ya me puedo morir tranquila. Tenía ganas de abrazarla por lo que había hecho durante su vida y darle una torta por su racismo inconsciente. Y es que no se daba ni cuenta de lo racista que era ese comentario. Y no era una idiota, era una persona militante, pero había heredado pues todo ese tipo de mecanismos. Otro ejemplo. También me pidieron la Federación de... vale, la Federación de Centros Sociales en Francia también me pidió participar. Estos centros sociales son financiados por el Estado, no son autogestionados. Entonces, bueno, el hecho de que me invitaran, yo que soy un autor que critica al Estado, pues fue un acto de valentía por mi parte.
Me dijeron, señor Guamama, le hemos llamado porque queremos que nos ayuden. Y es que no conseguimos entender por qué los negros y los árabes no participan en nuestras actividades. Y les dije, vale, voy a investigar, voy a entrar, a sentarme, a ver un poco cómo trabajáis, a hacer como que no me conocéis, voy a observar. Y lo que vi, una de las cosas que vi, fue que todas las actividades, los momentos oficiales, estaban preparados con comida de cerdo. No había una mala intención, no era voluntario, pero hacían cosas que impedían que una parte de la población se reconociese en lo que organizaban o se sintiese invitada. Entonces, bueno, les di mi informe y efectivamente me dijeron gracias, vamos a sacar conclusiones de esto. Un año después, me llamaron por teléfono y me invitaron a su Asamblea General Nacional. Vas a ver que hemos tenido en cuenta tus consejos. Yo estaba contenta y bueno, pues dije, bueno, la habrán avanzado y fui a la asamblea. Y vi efectivamente que había carteles, diferentes menús con cerdo. Bueno, habían hecho un esfuerzo con la comida. Y el presidente me dijo, ¿ves, Guamama? Y le dije, está muy bien, pero es Ramadán hoy. Son estos argumentos. Y es que no lo hacen con mala voluntad. Ya es que están sin quererlo, pero negando a una parte de la población y preguntándose por qué no vienen. Y con todo el respeto que tengo a las organizaciones políticas de izquierda y también a las revolucionarias, tenemos que preguntarnos sobre nuestras propias prácticas. Tengo otro ejemplo de un señor que quiero mucho, que se llama Fidel Castro, que interpeló en el segundo congreso del Partido Comunista Cubano. Bueno, en este congreso había un entusiasmo enorme con el gobierno cubano y los y las congresistas estaban muy contentas del trabajo hecho. Y Fidel les dijo, bravo, nos tenemos que felicitar todas de nuestros combates, nuestras victorias. Pero cuando miro la sala, esto no es nuestro pueblo. Y dijo, ¿cuántas mujeres hay aquí entre los congresistas? ¿Cuántos negros? Fidel. Bueno, Fidel puso de manifiesto pues que no había apenas mujeres y que no había apenas personas negras en el Congreso. Y es el tipo de cuestiones, de preguntas que nos tenemos que hacer a nosotras mismas cuando hablamos de descolonizarnos. ¿Alguna otra pregunta? Igual os he dado sueño o igual os he convencido. Galdera gehiagorik ez badago, agian bukatuko dugu hitzaldiarekin. Errepikatzea, eskerrak ematea zairi, etortzeagatik eta
bere ikasketan partekatzeagatik. Eta, bi gauza horretaraztea, joatean mesedez itzuli katxarro hauek, eta eskuratu gure deneia, eta gero baita, ekarri du gogoraraztea, ekarri dutela liburuak erosteko liburutako piano lagunak. Bueno,